digamos, los rubros que ustedes tienen en este estado de situación patrimonial, volcarlos en la igualdad contable del ejercicio siguiente, que sería el ejercicio 2002. Porque, por ejemplo, caja y bancos de 3.300 pesos es el saldo al cierre del ejercicio 2001, pero es el saldo al inicio del 2002. Entonces, lo primero que se pide es volcar en la igualdad contable los saldos que ustedes tienen al cierre del 31 de diciembre del 01, porque son los iniciales del 2002. Partiendo de esos saldos iniciales, ustedes tienen, partiendo de esa igualdad contable, ir dejando asentadas las variaciones producidas en la misma por cada una de las operaciones realizadas durante el 2002. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen como datos complementarios una cantidad de operaciones que sería registrarlas como ustedes acostumbraron a registrarlas en la primera parte del curso, antes del primer parcial, que lo pueden hacer, o sea, en este ejercicio está indicado como igualdad contable, lo podrían hacer con asientos contables, es indistinto. O sea, ustedes en total tienen 15 operaciones que deberían asentar durante el ejercicio 2002 para llegar a los saldos de diciembre 2002 y ahí sí preparar los estados contables que se les pide. A ver, las alumnas que consultaron, ¿intentaron asentar esas registraciones o no? Sí, yo entendí esto que vos estabas explicando en la forma de resolución. O sea, lo que planeaba hacer era hacer las registraciones, después plantear los mayores para saber los saldos de las cuentas finales y de esa forma poder armar el estado de resultados y el estado de situación patrimonial, ¿no? Exacto. Bueno. Ahora, digamos, ustedes como están acostumbrados tendrían dos métodos. Uno, como el que vos decís, asientos de diario mayor, obtener saldos y armar los estados contables. Ese sería un procedimiento. Otro sería trabajar con la ecuación o igualdad contable como se les pide en el planteo. Este es un planteo no de asientos de libro diario y de mayor, sino es de igualdad. A efectos del ejercicio que ustedes tienen que arribar a los saldos a diciembre de 2002, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, o con asientos o con la igualdad, independientemente de que en el planteo establece igualdad. Entonces, a ver, ustedes, una de las cosas que tienen que tener en claro es, cuando finaliza un ejercicio, las cuentas de activo y las cuentas de pasivo concluyen el ejercicio con un saldo y ese saldo es el del inicio del siguiente. Cosa que no pasa con las cuentas de resultados, sean positivas o negativas, porque todas las cuentas de resultados se consolidan en un solo número, que es el resultado del ejercicio, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, las cuentas de resultados, al consolidarse todas en un único número, que es el resultado del ejercicio, quedan en cero al cerrar el ejercicio. O sea que cuando comienza un nuevo ejercicio, todas las cuentas de resultados inician con un saldo cero. ¿Por qué? Porque el número total de todas ellas se transfirió a la cuenta de patrimonio neto, resultados no asignados o resultado del ejercicio. Eso es básico, clave fundamental para saber arrancar bien. En esto que les he mencionado, ¿tienen algún tipo de dificultad? Yo tuve dificultad para asentar algunas registraciones. Bueno, ahora vamos a los asientos. Ahora vamos a los asientos. Pero el tema es, ustedes pueden hacer muy bien los asientos, pero si las cuentas de activo y pasivo, digamos, por ahí las dejan en cero cuando deberían comenzar con saldo, y lo mismo, a veces, digamos, en estas materias pasa que cuando les cuesta entender los temas,
quizás arrancan el ejercicio con saldo en las cuentas de resultado. Eso está muy mal. O sea, Agustín pregunta, ¿esto está subido, este planteo, en el campus, en material práctico, no está en el libro? Bueno, entonces, para arrancar bien, ustedes tienen que tener en caja, como saldo inicial, 3.300, en créditos 3.000, en bienes de cambio 2.800, en bienes de uso 2.900, en inversiones 1.000, en el pasivo, deudas documentadas 2.000, préstamos 2.000 y el patrimonio neto, o sea, que sería justamente el capital con los resultados 9.000, que ustedes lo tienen en el detalle de datos complementarios, en el primer punto, que les dice cómo está compuesto el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2001, que sería el saldo inicial. O sea, el capital es de 5.000 y los resultados no asignados 4.000. Por eso el total del patrimonio neto es 9.000. Entonces, como yo les indiqué, responden a la igualdad contable. Con los saldos, no sé si me fueron siguiendo, los saldos de cada una de las cuentas al inicio. Que ahí no supimos las operaciones que sucedieron, entonces no podemos hacer mucho del 2001, pero sí lo que hay que contabilizar en el 2002. Entonces vamos por las operaciones. Dice, se compraron mercaderías en cuenta corriente por 8.000. Entonces ustedes acá van a tener, si hacemos asiento, bienes de cambios, mercaderías, a proveedores o a deuda comercial. Si mantenemos los nombres que tiene el planteo, sería deuda comercial. ¿Se entiende? Mercaderías o bienes de cambio, 8.000, a proveedores o deuda comercial por 8.000. Sí, hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a la segunda operación. Dice, se vendieron mercaderías en cuenta corriente por 10.000. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que ustedes hacen? Nos dicen que la venta fue en cuentas corrientes. Entonces, vamos a tener ingresos por ventas, o sea, como resultado positivo en el patrimonio neto, 10.000. Y clientes, deudores por ventas, créditos, 10.000. Si trabajan con asientos, sería, por ejemplo, créditos por ventas 10.000 a ingresos por ventas 10.000. Ese sería el punto 2. Registrar únicamente la venta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en el punto 3 el costo de lo vendido, que fue de 6.000. Ya lo tienen determinado, no lo tienen que calcular por ningún método. Entonces, el asiento contable sería debitando costo de ventas como resultado negativo, R menos, como ustedes ponen, 6.000, a bienes de cambio, 6.000. ¿Por qué? Porque bienes de cambio mercadería está disminuyendo en 6.000, que es en función a los costos de adquisición. O sea que acá lo tenemos en dos asientos separados para que ustedes ubiquen bien lo que es la venta propiamente dicha del costo de ventas. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? Sí, bueno, por ahora sí. Bueno, si hay preguntas ustedes me avisan, si no yo sigo. El punto 4 dice, se cobraron créditos por 8.000. Bueno, en realidad no nos está diciendo cómo se cobraron los créditos. Si es con un cheque, si es en efectivo. Cuando es así un planteo, siempre se supone que es efectivo. Entonces, el asiento, supongamos, de diario sería caja 8.000 a créditos por ventas 8.000. ¿Por qué? Porque el cliente canceló la deuda. Profe. Sí. En el estado de situación patrimonial de 2001 dice caja y bancos. Le pongo caja y bancos, ¿no? Para mantener el mismo nombre. ¿O lo diferencio? No, el tema de caja y banco es el nombre del rubro del estado de situación patrimonial. Acá es como que, de acuerdo al planteo, consideramos que a pesar de que el rubro es caja y bancos, solamente tenemos caja. No se nos menciona la existencia de algún tipo de cuenta bancaria.
¿Queda claro? Bueno, Sí. bárbaro. Bueno, entonces pasaríamos a la operación 5. Dice, se efectuaron pagos en efectivo a proveedores por 5.000. Nosotros, en realidad, proveedores, tengan presente que teníamos un saldo inicial de 2.000 y después se incrementó por la compra en 8.000. O sea que hay una deuda con proveedores de 10.000. Entonces, en la operación 5 dice que se cancelan 5.000 en efectivo. Por lo tanto, vamos a debitar proveedores o deudas comerciales por 5.000, porque disminuyen, y también disminuye la caja en 5.000, a caja por 5.000. Esa sería la registración de la operación 5. Vamos a la operación 6. Se compraron bienes de uso por 2.000 al contado. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que de la caja van a salir 2.000 y van a ingresar bienes de uso por 2.000. Por lo tanto, van a debitar bienes de uso por 2.000 a caja por 2.000. Es la compra del bien de uso. La operación 7. Se vendieron bienes de uso por 1.200. Valor de libros 900 al contado. Bueno, pienso que acá pueden llegar a tener algún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes ven que no existe en el enunciado una terminología uniforme. Dice, se vendieron bienes de uso por 1.200. 1.200 sería el precio de venta de esos bienes de uso. Y después me habla del valor de libros. Quiere decir que los bienes de uso que se están vendiendo en la contabilidad tienen un valor de 900. Y acá quiero aclarar con qué significan esos 900 valor libros, porque ustedes conocen el concepto de amortización o depreciación. O sea, los bienes de uso tienen una vida útil que puede estar expresada en años o bien puede estar expresada en algún tipo de unidad relacionada con el bien. Por ejemplo, si fuera un rodado, kilómetros recorridos, si fuera una máquina, unidades producidas. O sea que en la contabilidad, a medida que van transcurriendo los ejercicios, al amortizar quiere decir reconocer que el bien pierde valor por su uso y a veces también por el avance tecnológico. Entonces, quizás el costo de adquisición del bien de uso fue distinto a 900 pesos. Los 900 pesos serían el neto entre el valor de origen del bien de uso menos las amortizaciones. A eso deben entender por valor de libros. Entonces, ustedes están vendiendo por 1.200 algo que en la contabilidad está reconocido como 900, que ahí entrarían a jugar, digamos, el saldo de la cuenta bienes de uso menos la regularizadora de bienes de uso, que serían amortizaciones acumuladas bienes de uso. Ese dato acá nosotros no lo tenemos. Directamente, cuando se informa en un estado de situación patrimonial los bienes de uso, se informa el neto entre el costo de adquisición, de incorporación al patrimonio, menos las amortizaciones. Por eso debemos considerar solamente 900 pesos como valor de acuerdo a la contabilidad. Entonces, acá lo que tenemos que... En el 8 sí, te dice que las amortizaciones son de 600. ¿Eso claro, tiene que ver? Sí, tiene que ver. Pero vamos por parte. Acá es la venta. Es la venta. Entonces, nosotros sabemos que se vendió por 1.200 y que era un bien que tenía un valor de 900. Piensen que este tipo de operación no hace la actividad principal del ente, sino que hace las actividades periféricas. Por lo tanto, de acuerdo a cómo debemos informar en el estado de resultados el resultado de esta operación, no hacemos como, digamos, no hacemos la registración de esta venta igual al de la venta de mercaderías, sino que en este asiento tenemos que reconocer el resultado
de la operación de venta de bien de uso, porque en el estado de resultados solamente se vuelca el resultado de esta operación que no es la principal. Cuando hablamos de la operación principal del ente, debemos registrar, por un lado, las ventas, por otro lado, el costo de ventas. ¿Para qué? Para que nos permita, al tener por separado los ingresos por venta y por otro lado los costos de ventas, nos permite en el estado de resultados determinar el resultado bruto. En cambio, cuando se realizan operaciones periféricas, directamente en el estado de resultados se informa el resultado de la operación, no se desagrega cuánto es el importe de venta y cuánto es el valor que tenía en la contabilidad. Entonces, ustedes lo que, digamos, cómo deberían registrar es: caja ingresa por 1.200 pesos. O sea que debitan caja por 1.200. Y van a acreditar los 900 pesos del valor que tiene el bien de uso en la contabilidad. ¿Por qué? Porque ya es una baja del bien de uso, desaparece como bien de uso dentro del ente. Ahora, ustedes me dicen, esto no balancea, hay 300 pesos de diferencia. Bueno, esos 300 pesos de diferencia es el resultado de venta de bien de uso. Entonces, el asiento de diario sería debitado caja por 1.200, se acredita bienes de uso por 900 y se acredita resultado venta bien de uso por 300. Esa sería la registración de una venta de bien de uso con resultado positivo. ¿Se entiende? ¿Podés repetirlo, por favor? Sí. O sea, el asiento de diario sería debitar caja por 1.200 y acreditar bienes de uso por 900 y acreditar resultado, venta de bien de uso por 300. Ok. O sea que ustedes ven que aquí, en esta registración, que es una operación periférica, ya en el asiento contable estamos reconociendo el resultado de esa operación, cosa que no hacemos cuando efectuamos, por ejemplo, venta de mercaderías que hace la actividad principal. O sea, por un lado registramos el ingreso de ventas, por el otro el costo, y recién el resultado de la venta de bienes de cambio lo vamos a visualizar en el estado de resultados, que es lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora en la primera parte del curso. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. La cuenta de venta de bien de uso que registramos recién como un resultado positivo, ¿no se consideraría igual que las ventas? O sea, cuando yo hago el mayor de ventas que por venta de mercadería, no se considera dentro de eso, ¿no? No, separado, porque vos en ventas registrás ingresos por venta de las mercaderías que hacen a la actividad principal del ente, es la venta bruta, porque ahí dentro está contenido el costo de esa venta. Cosa que cuando vos registrás en resultado positivo o en utilidad, venta, bien de uso, ese es el neto entre el precio de venta del bien de uso y el costo o el valor que tenía en la contabilidad, que en este caso eran 900 pesos. Claro, perfecto, gracias. Si no se mezclan, son cuentas distintas. Son cuentas distintas. Bueno, vamos a lo que sigue, que era lo que habían adelantado. Las amortizaciones del ejercicio fueron de 600 pesos. Acá me habla de las amortizaciones en general, porque ustedes pueden apreciar que nosotros en bienes de uso tenemos 2.900 y vendimos solo 900, o sea, tenemos otros bienes de uso por un valor de 2.000. Y 2.000, o sea, teníamos 2.900 menos 900 del bien de uso que vendimos, tendríamos 2.000. Pero piensen que esos 2.000 es neto de amortizaciones, porque la exposición en el estado de situación patrimonial siempre es el neto entre el costo de incorporación al patrimonio y las amortizaciones acumuladas hasta ese ejercicio.
Entonces, hay distintos métodos de cálculo de amortizaciones. Acá directamente tenemos el número, la cuenta, que dice las amortizaciones del ejercicio fueron de 600 pesos. O sea, las amortizaciones de los bienes que nos quedaron. Entonces, los 600 pesos, que en realidad sería un gasto, si fuera, por ejemplo, amortizaciones de una máquina, acá no tenemos discriminado, sería un costo de producción, pero en definitiva estamos reconociendo un costo, un gasto del ejercicio por la desvalorización que tienen los bienes de uso. Pero piensen que es un gasto del cual nunca va a haber un desembolso de dinero. ¿Por qué? Porque el desembolso de dinero se hizo en su momento cuando se compró el bien. Cuando se compró el bien, bueno, se compró el bien en determinadas condiciones. Como voy reconociendo la pérdida de valor que tiene ese bien por el uso, o bien por cuestiones de carácter tecnológico, entonces, ejercicio tras ejercicio, le voy disminuyendo el valor a esos bienes de uso vía amortizaciones. Entonces, el asiento sería amortizaciones bienes de uso 600 pesos, esa sería una cuenta de resultado negativo, y van a acreditar una regularizadora de bienes de uso, que serían amortizaciones acumuladas bienes de uso. Cuando ustedes leen la cuenta amortizaciones bienes de uso, quiere decir que es resultado del ejercicio negativo. Cuando leen una cuenta que es amortizaciones acumuladas, o sea, se agregaría la palabrita acumuladas, bienes de uso, es la cuenta que justamente va acumulando ejercicio tras ejercicio las amortizaciones que se van haciendo para que esa amortización acumulada descuente del valor de incorporación al patrimonio. Y ahí recién podemos tener cuál es como se llama contablemente, el valor residual de los bienes de uso, que es el valor que nos acerca a la realidad, teniendo en cuenta el desgaste. Entonces, como asiento contable, repito, debitan amortizaciones bienes de uso y acreditan amortizaciones acumuladas bienes de uso por los 600 pesos. Sí, te escucho. Con esto, para después ponerlo en los estados contables, en el mayor, por ejemplo, esto no impacta en la cuenta de bienes de uso. Ustedes tienen que llevar dos cuentas, la cuenta de bienes de uso y la cuenta regularizadora, amortizaciones acumuladas, bienes de uso. En el estado de situación patrimonial se coloca en bienes de uso el neto entre las dos cuentas, porque ustedes van a ver que la cuenta bienes de uso, como cuenta de activo, tiene saldo deudor. La regularizadora, amortizaciones acumuladas, bienes de uso, como accesorio de la principal, que es bienes de uso, siempre va a tener saldo acreedor. Entonces, impacta ese saldo acreedor de amortizaciones acumuladas de bienes de uso sobre el saldo deudor de bienes de uso. Por lo tanto, el importe que se coloca en el estado de situación patrimonial es el neto entre ambas cuentas. La cuenta de activo menos su accesoria regularizadora. Después, bueno, lo vamos a ver al armar el estado de situación patrimonial. Entonces, lo importante acá es que entiendan cómo es la registración contable. Profe, entonces, Sí. Amortización de bienes de uso, el primero es gasto, ¿no? El resultado negativo, ¿no? Exactamente, y ese asiento sería una variación patrimonial modificativa. Gracias. Bueno, continuemos. El 9 dice, se pagaron los préstamos corrientes y se reclasificaron los no corrientes. Bueno, entonces, ¿cómo sería el asiento? Ustedes tienen en total
O sea, acá primero, con esto de corriente y no corriente, ubíquense en el estado de situación patrimonial, porque esa información no se las va a brindar los saldos de las cuentas. O sea que el punto 9, a ver, dice, se pagaron los préstamos corrientes y se reclasificaron los no corrientes. Entonces, quiere decir que los préstamos que ustedes tienen en el pasivo corriente de 1.200 se cancelan. Pero cuando se arme el estado de situación patrimonial, los 800 pesos que tenemos como pasivo no corriente pasan a ser corriente. Es una reclasificación. O sea, como asiento contable, lo que debemos hacer es cancelar los 1.200 en el pasivo y el pago es en efectivo. O sea que van a tener que debitar 1.200 pesos por préstamos y van a acreditar caja por 1.200. Ahí estarían cancelando los préstamos corrientes. Pero ustedes tienen que estar atentos a hacer una marca. ¿Por qué? Porque los no corrientes, los que ustedes visualizan en el estado de situación patrimonial, que tienen pasivo no corriente, préstamos 800, esos 800 van a seguir siendo pasivo, pero ubicados en préstamos dentro del pasivo corriente. O sea que ya ustedes podrán apreciar que al cierre del ejercicio diciembre de 2002 no vamos a tener pasivo no corriente, porque lo que teníamos en no corriente pasó a ser corriente. ¿Queda claro esto? Ya eso es un tema no de asiento contable, sino de exposición a la información contable. Entonces, cuando existen esas cuestiones en un enunciado, esté bien, o sea, ustedes se tienen que acostumbrar a hacer algún tipo de marca para no olvidarse. O sea, que yo en el enunciado, no sé, ustedes como están trabajando, marcaría con flúor, reclasificación de los no corrientes, porque saben que sobre eso van a tener que trabajar cuando armen el estado de situación patrimonial. Pasamos a la operación 10. Se obtuvieron préstamos por 3.000, de los cuales 1.500 se consideran no corrientes al cierre del ejercicio 2002. Entonces, acá también tienen que saber distinguir el asiento de los nuevos préstamos obtenidos respecto de la clasificación que van a tener en corriente o no corriente en el estado de situación patrimonial que tienen que armar al cierre del ejercicio 2002. Entonces, como asiento contable, ustedes van a tener que registrar. Al ser un préstamo, y acá no tenemos mayor información, quiere decir que los 3.000 pesos ingresan en la caja, que sería caja por 3.000 a préstamos por 3.000, porque se está originando un pasivo por préstamos de carácter financiero. Ahora, ustedes en el enunciado tienen que marcar que 1.500, o sea, la mitad, el 50% de esos 3.000, lo van a tener que clasificar en el pasivo no corriente. O sea, otra marca a hacer al momento de preparar el estado de situación patrimonial. Bueno. Vamos a la operación 11. Se devengaron intereses de los préstamos por 400 pesos, de los que se pagaron el 50%. Bueno, este supongo que es un tema crítico para ustedes. Acá es devengamiento. A ver, cuenta no tienen que hacer en principio ninguna, porque se les dice, se devengaron intereses de los préstamos por 400 pesos. Son intereses devengados negativos. ¿Por qué? Porque surgen de los préstamos que el ente ha recibido. Entonces, van a tener que debitar esos 400 pesos como intereses. A ver, yo les voy a decir una cuenta que no se van a equivocar. Intereses negativos devengados.
no hay duda que es una cuenta de resultado negativo. Bueno, 400 pesos son los devengados, pero me dice que 200 se pagaron. Entonces, si se pagaron, lo único que tenemos es caja. Eli, perdón. Sí. ¿Estos intereses devengados negativos van en contra de la regularizadora? Que no, en realidad no generamos nosotros tampoco. No, porque acá, digamos, no. Acá ustedes, al devengar, es como que van a tener dos partes, por eso el 50%. Tienen que reconocer como resultado negativo, intereses negativos devengados, 400. Van a tener que reconocer la salida de caja por 200. Y los otros 200, al ser devengados, acá no nos dice que había una cuenta regularizadora, nada de eso. Acá nos dice, se devengaron. Entonces, al devengarse, o sea, no tenemos otra información, nos tenemos que basar con cómo ha sido la operación comercial de este préstamo, de esta financiación. Entonces, no tenemos ninguna cuenta regularizadora y estos intereses recién se están devengando ahora. Por lo tanto, al registrar los 400 pesos como intereses devengados, yo ya considero, o sea, como lo está diciendo el enunciado, están devengados, no hay nada de vengar. Entonces, 200 pesos se pagan y los otros 200, que son intereses devengados, incrementan la deuda en 200. O sea que los 200 deberían incorporarse en la cuenta préstamos. ¿Se entiende? A ver, el asiento contable entonces sería, debitan 400 pesos como cuenta de resultado negativo, acreditan 200 pesos, caja 200 y a préstamos 200. Pero los préstamos aumentarían. Y claro que aumentarían, porque de acuerdo a cómo acá tenemos la información, no se nos dice que se hayan, digamos, devengado en otro momento y que se haya reconocido una regularizadora a devengar. Ok, perfecto. Si lo que hicieron antes no está bien, acá no tenemos que juzgar eso. Tenemos que registrar lo que se nos dice. Entonces, ¿por qué no contabilizaron la regularizadora? Bueno, algo que estuvo mal. Se está reparando acá, devengando como corresponde, en el periodo que corresponde, los 400, e incrementando la deuda, porque ustedes piensen que si no se utilizó regularizadora por los intereses, quiere decir que la deuda, o sea, el préstamo, no tiene contenido los intereses, porque cuando utilizamos la regularizadora por intereses a devengar, es porque está contenido en el valor del préstamo los intereses. Evidentemente aquí no. ¿Se entiende eso? Bueno, esta sería la operación 11. Vamos a la 12. Se vendieron al contado las inversiones no corrientes en 1.300 pesos. Bueno, ustedes vieron que teníamos inversiones, si miramos el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2001, tenemos inversiones por 1.000, que se han vendido en 1.300. Ya ustedes imaginarán que hemos ganado 300. Es otra operación periférica. ¿Cómo contabilizamos esto? Es una venta, por lo tanto debemos reconocer el resultado en el propio asiento contable. Vamos a dar de baja las inversiones. Bueno, vamos a hacer el asiento en forma ordenada. Vamos a debitar caja por 1.300, porque ingresan 1.300 en caja, y vamos a acreditar 1.000 para dar de baja las inversiones que tenemos en el activo no corriente, y vamos a acreditar 300
que es el resultado por venta inversiones no corrientes. Esto un poco parecido al asiento que hicimos por la venta de los bienes de uso. Eli, Sí. ¿puedes repetir eso último? Me quedé cuando dijiste que hay que acreditar inversiones. Claro, resultado por venta, inversiones corrientes. Repito el asiento. Sería caja 1.300, a inversiones 1.000 y a resultado por venta, inversiones corrientes 300. Dijiste inversiones corrientes, no serían no corrientes. Perdón, no corrientes, perdón. Bueno, vamos a la operación 13. Se pagaron gastos varios por 700 pesos correspondientes al ejercicio. Bueno, este es un asiento típico de gastos donde van a debitar gastos varios como resultado negativo, 700 a caja por 700. Supongo que en eso no deben tener problema. Vamos a la operación 14. Se pagaron seguros por 1.000 pesos, de los cuales se devengaron 400 pesos en el ejercicio. Entonces, van a registrar en el activo seguros pagados por anticipado. Acá lo pueden hacer en 2 partes o en uno. Yo se los voy a hacer todo condensado para que ya se vayan acostumbrando a no hacer separado. O sea, se origina un nuevo activo, que serían seguros pagados por anticipado, 600, debitan seguros devengados, 400, a caja 1.000. Ustedes ven que acá es distinto a lo que ustedes venían haciendo en la primera parte del curso. ¿Por qué? Porque ustedes primero registraban todo lo pagado por anticipado y después iban devengando. Acá se da que cuando pagan, ya hay parte del seguro que está devengado. Por eso el enunciado de esta forma, que es lo más común y habitual en la práctica. Entonces, repito, debitan seguros pagados por anticipados o seguros a devengar, 600, o seguros no devengados, 600. También debitan seguros, que serían los devengados, si no se quieren confundir, seguros devengados, por 400, a caja 1.000. ¿Queda claro esto? Que a veces pueden llegar a tener alguna dificultad. Los seguros son resultado negativo, ¿no? Sí. Sería positivo si fuera una compañía de seguros. Acá se está contratando una póliza para un eventual siniestro. ¿Podrías repetir cómo quedaría? Sí. O sea, van a debitar seguros pagados por anticipado 600, que serían los seguros a devengar. Van a debitar seguros, que sería la cuenta de gasto, serían los seguros devengados por 400 pesos, a caja 1.000. Ustedes ven que acá hay un poco, que se les está rompiendo un poco el esquema. ¿Por qué? Porque yo en más de una oportunidad les he dicho a ustedes, cuando piden ejercicios, las operaciones en la vida real tienen millón de variantes. Entonces,
Lo importante es que ustedes tengan los conceptos bien claros, o sea, cuándo corresponde devengar, cuándo no corresponde devengar, porque en este caso de seguros, cuando lo estoy pagando, ya quizás estoy pagando una cuota por un periodo pasado. Eso depende de cómo son los contratos de póliza de seguro. A veces pasa, cuando pagué, ya hay una parte que está devengada y hay otra parte que está a devengar. O sea que el total que pago no es todo a devengar o pagado por anticipado. Hay parte devengada y parte no devengada. Bueno, vamos a la última operación. Bueno, en esto sí quizás es como que podrían haber tenido algún tipo de dificultad. Se distribuyeron ganancias en efectivo entre los socios por 3.000 y se constituyeron reservas por 200. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean en datos complementarios el punto 1, donde tienen discriminado el patrimonio neto. El capital ustedes saben que es inamovible porque es lo que surge del estatuto del contrato social. Ahora, los resultados no asignados, ahí podemos tener los resultados del ejercicio anterior, o sea, los resultados obtenidos en diciembre de 2001 que se tienen que distribuir en el 2002. Eso está bien. Pero también en resultados no asignados puede existir resultados que no fueron asignados en el ejercicio 2000, en 1999 y anteriores. O sea que ustedes cuando leen la cuenta resultados no asignados, siempre van a tener los resultados del ejercicio que se cierra. Y puede ser, como no, tener resultados acumulados de ejercicios anteriores. Ustedes ven que acá lo que se distribuye en realidad son 3.200 pesos y en resultados no asignados tenemos 4.000, o sea que van a quedar 800 todavía como resultados no asignados porque no se distribuyeron en su totalidad los 4.000 pesos. Entonces, ¿cuál sería el asiento contable de esto? ¿Tendríamos que disminuir resultados no asignados? ¿Cómo? ¿Tendríamos que reducir resultados no asignados entonces para repartir? Exactamente. Resultados no asignados lo van a tener que debitar por 3.200 pesos. Van a acreditar caja por 3.000, porque es lo que es la ganancia que se llevan los socios, y van a acreditar reservas por 200. O sea que en realidad, si ustedes analizan bien esto, lo que hace a 3.000 pesos, si lo hubiéramos hecho en 2 asientos, esta distribución de utilidades, tendríamos, por los 3.000 pesos, es una variación patrimonial modificativa del patrimonio neto, porque el patrimonio neto va a disminuir en 3.000 pesos. Esos 3.000 pesos se los llevan los socios como utilidades. Ahora, los 200 de reservas es una variación patrimonial permutativa, porque es un cambio de figuritas dentro del patrimonio neto. Los 200 pesos los saco de resultados no asignados y creo una cuenta que serían reservas. Acá no se les dice si es reserva legal, estatutaria, facultativa, reservas. O sea que la parte de reservas es una permutativa de patrimonio neto, porque sería una reclasificación dentro del patrimonio neto. Piensen que esos 200 pesos es un resultado que se está reservando, como que se está imposibilitando en principio una futura distribución de esos 200 pesos como utilidad. Eso no quita que en algún momento se pueda desafectar la reserva y se pueda distribuir. Pero bueno, de acuerdo a cómo tenemos aquel enunciado, que es seguro por asamblea de socios, resuelven esta distribución, la contabilización es como les mencioné.
repito, resultados no asignados se va a debitar por 3.200 y se va a acreditar, perdón, repito, van a debitar resultados no asignados por 3.200, van a acreditar caja por 3.000 y van a acreditar reservas por 200. ¿Se entiende? ¿Y resultados no asignados con qué? ¿Estaría con patrimonio o con resultados negativos? Resultados no asignados es la cuenta de patrimonio neto donde se consolidaron todas las cuentas de resultados positivos y negativos en el ejercicio anterior. Uno durante el ejercicio, como ustedes lo han hecho en la primera parte del curso, van trabajando cada una de las cuentas de resultado como corresponde. Cuando finaliza el ejercicio, los saldos de todas las cuentas de resultados, sean positivas o negativas, se refunden en la cuenta de resultados no asignados. O sea que la cuenta de resultados no asignados es una cuenta de patrimonio neto. No así las de resultados. Las de resultados son de resultados. Pero que cuando finaliza el ejercicio, para poder determinar el resultado del ejercicio, todas las cuentas de resultados se consolidan en resultados no asignados. Por lo tanto, al cerrar el ejercicio, lo que dije al principio, todas las cuentas de resultados me quedan en cero. La única que me queda con saldo, que es el neto, el producto de toda esa consolidación de las cuentas de resultados, es resultados no asignados. Perfecto, sí. Entonces, resultados no asignados es de patrimonio neto. Exacto. Pero se está debitando. Y porque la estás disminuyendo. Vos tenés 4.000 pesos en el porque patrimonio se distribuyen, neto. claro. Claro. Lo que pasa es que hay una partecita, que son los 200 pesos de reserva, que quedan en el patrimonio neto. Ahí está haciendo una reclasificación dentro del patrimonio neto. ¿Estamos? Bueno, entonces, si ustedes me han ido siguiendo y haciendo todos los asientos de diario, corresponde después hacer los mayores, o sea, mayorizar para tener el saldo de cada cuenta. Esto lo podemos ir haciendo de a poco si ustedes van trabajando todo lo que yo les voy indicando. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería el saldo de caja? El mayor, decís. Claro, el saldo de mayor, el saldo deudor. Piensen que caja siempre les va a dar saldo deudor. No pudo Yo haber... lo hice, me dio 3.700. Perfecto, perfecto. Sabemos, de acuerdo a este enunciado, que no hay moneda extranjera, que no hay cuentas bancarias. Entonces, ustedes van armando el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002. Tiene que tener una estructura similar, salvo que haya algún cambio de bienes o de obligaciones, a el del 31 de diciembre de 2001, con respecto a los nombres de los rubros. O sea que, a ver, la columna del lado izquierdo, ustedes van a tener el activo, porque esa columna me permite obtener el total del activo. Pero ese activo lo tienen que tener clasificado en corriente y no corriente. Dentro del activo corriente van a tener el rubro caja y banco por 3.700. Sabemos por los asientos que esos 3.700 es solo por caja, pero el rubro se llama caja y bancos. Tenemos que respetar la fórmula de presentación de los estados contables como lo vimos en las clases teóricas. Ahora, ¿cuál sería el saldo de créditos por ventas o deudores por ventas considerando los 3.000 pesos iniciales más las dos operaciones en las cuales se vio involucrado ese rubro? ¿Cuánto les da el saldo? ¿De qué cuenta, perdón?
créditos por ventas o deudores por ventas, no sé ustedes cómo 5.000. la... Perfecto, 5.000. Entonces, dentro del activo no Eli, corriente, sí, perdón, vos dijiste que hay que agregarle, además de lo que registramos, ¿qué cosa del principio? y tienen que tener en cuenta los saldos iniciales que dijimos al principio. Ok. ¿Cuántos serían en este caso? ¿3.000? Y en este caso, 3.000 el saldo inicial, después tuvimos un incremento de 10.000 y una disminución de 8.000. Perfecto, y ahí se llega a 5.000. Ok. Ahí llegamos a los 5.000. Entonces, el rubro de activo corriente, créditos por venta, sería por 5.000. Seguimos. Si ustedes van siguiendo las registraciones, los seguros los seguros a devengar o seguros pagados por anticipados, los 600 pesos, lo que hicimos ahora a último momento. De acuerdo a los rubros que tienen que tener los estados contables, como son seguros a devengar por haber sido pagados en forma anticipada, no se los incluye como créditos por venta, sino que son otros créditos. O sea que ustedes tienen debajo de créditos por venta, de acuerdo al orden de presentación de estados contables, otros créditos. O sea que acá se agrega un rubro que ustedes no tuvieron en el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2001. O sea, ustedes tenían caja y bancos, después créditos por ventas, debajo iría otros créditos por 600 pesos. Seguimos. Dentro del activo corriente tenemos bienes de cambio. Bueno, en bienes de cambio teníamos un saldo inicial de 2.800, después hicimos una registración por compra de 8.000 y el costo de ventas por 6.000. ¿Cuánto sería el saldo? 4.800. Muy bien, entonces, los 4.800 sería el importe que tienen que volcar en bienes de cambio, dentro del activo corriente. Bueno, lo único que nos quedaría de activos sería bienes de uso, y sabemos que los bienes de uso son activos no corrientes, por lo tanto ya estamos en condiciones de totalizar cuál es el total del activo corriente. O sea, los 3.700 más los 5.000 más los 600 y más los 4.800, eso les debería dar 14.100 como total del activo corriente. Bueno, bienes de uso. Antes de seguir y poner bienes de uso, tienen que colocar activo no corriente, bienes de uso. ¿Cuál sería el saldo de bienes de uso? 4.000. O sea, sin restarle la amortización acumulada. Bueno, ustedes se tienen que ubicar que en el estado de situación patrimonial, en bienes de uso va el neto entre los valores de orígenes y las amortizaciones acumuladas. Entonces, ¿el neto de cuánto sería? De 3.400, pero en el mayor yo pongo los dos y después saco el valor. Exactamente, o sea, ustedes tienen que llevar la cuenta bienes de uso, y acá lo hacemos simplificado. Piensen que en un ejercicio más complejo tendrían no bienes de uso, sino tendrían rodados, muebles y útiles, instalaciones, y tendrían que sumar todas esas cuentas para establecer cuánto es el valor de origen de los bienes de uso, y a eso restarle las amortizaciones acumuladas de rodados, amortizaciones acumuladas de muebles y útiles, y así de todos los bienes de uso que tengan. O sea que, sí, te escucho. Sí, una pregunta, Eli. ¿El ejercicio así va a ser uno para el parcial o va a ser más No, reducido? esto es para que ustedes aprendan, no, va a ser más sencillo. Bueno, gracias. Aprendiendo esto no van a tener problema con nada. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bienes de uso en el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002, queda el neto
entre los valores de orígenes y las amortizaciones acumuladas de bienes de uso, que sería 3.400. Las inversiones que se vendieron ya no las tenemos más dentro del activo no corriente. Eli, perdón. Sí, escucho. Sí, creo que alguien habló primero que yo. No, tranqui, habla. Ahí pregunto, gracias. Ok. Rafaela. No me quedó claro la parte de bienes de uso. ¿Cómo llegaste al saldo final? Ustedes tienen la cuenta de bienes de uso. A ver, vamos a hacer el historial. Ustedes tienen un saldo inicial de 2.900. Después hubo una compra de 2.000. Después se le dio de baja 900 cuando se vendió un bien de uso. Ese total, ¿de cuánto es? 2.900 más 2.000 más 900. 4.000. 4.000. Pero en la operación 8 nosotros calculamos las amortizaciones. Y ustedes registraron amortizaciones acumuladas de bienes de uso 600. Entonces, como regularizadora de activo, de bienes de uso. Por lo tanto, a los 4.000 le tienen que descontar las amortizaciones acumuladas de bienes de uso por 600. Entonces, los 4.000 menos 600 tenés los 3.400. ¿Por qué? Porque en bienes de uso, en el rubro bienes de uso, se coloca el neto entre los valores de orígenes de los bienes de uso y las amortizaciones acumuladas de bienes de uso. Perfecto, gracias. Ahí entendí. ¿Queda claro? Bautista, tenías una pregunta. Sí, iba a preguntar casi lo mismo, pero sumado a, si nosotros tenemos tipo rodados o algo más, ¿se lo sumamos a los bienes de uso también o lo ponemos aparte? No, lo que pasa es que no vas a tener una cuenta bienes de uso, sino que vas a tener una cuenta rodados, una cuenta Claro. muebles y útiles, otra cuenta instalaciones, maquinarias y tantas otras que pueda haber. Entonces, hay que sumar el saldo de todas esas cuentas porque ustedes tienen desagregada en distintas cuentas los bienes de uso. Entonces, suman los saldos deudores de todas las cuentas relacionadas con bienes de uso y ahí tienen el valor de origen. Y por otro lado, suman todas las cuentas regularizadoras, las amortizaciones acumuladas de rodados, que eso va a ser una cuenta, las amortizaciones acumuladas muebles y útiles, otra cuenta, porque cuando se acumulan las amortizaciones, se acumulan cuando tenemos distintos tipos de bienes por separado. Ok, entonces todas en una. Exactamente, acá lo tienen simplificado eso, y tienen directamente bienes de uso, no sabemos cuáles son los bienes de uso, pero sí sabemos que debemos exponer el neto entre lo que son los valores de orígenes de bienes de uso menos las amortizaciones acumuladas de bienes de uso. Perfecto, muchas gracias. ¿Está? Bien. Sí. Bueno, entonces ustedes van a tener solo dentro del activo no corriente bienes de uso por 3.400. Y el total del activo no corriente sería 3.400. Debajo tienen que totalizar cuál es el total del activo, sumando el total del activo corriente con el total del activo no corriente, o sea, los 14.100 que habíamos obtenido más los 3.400. Ahí obtenemos como total del activo 17.500. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas pasamos al pasivo. El pasivo también lo tenemos que clasificar en corriente y no corriente. En principio tenemos las deudas comerciales. ¿Llegaron a obtener en el mayor cuánto es el saldo de las deudas comerciales? Sí, 5.000 puede ser. Perfecto, 5.000. Entonces tenemos que exponer dentro del pasivo corriente deudas comerciales por 5.000. Tengan en cuenta que el pasivo, los rubros dependen de la naturaleza de la deuda, de la obligación. O sea que los proveedores serían deudas comerciales. Bueno, seguidamente tenemos los préstamos corrientes. Y, o sea, ustedes en el mayor
van a tener el total de préstamos, porque los mayores no se llevan, un mayor por corriente y otro por no corriente. Tenemos un mayor de préstamos, que serían deudas financieras. Entonces, el saldo que tenemos en esa cuenta, analizado el tema del planteo, las partes que yo les dije que marcaran, tenemos que determinar cuánto sería préstamos corrientes y cuánto préstamos no corrientes. Entonces, yo en primer lugar quiero que me digan cuánto es el total de préstamos, el saldo de la cuenta préstamos. 4.000. 4.000. Bueno, esos 4.000 debemos clasificarlos. ¿Cuánto es corriente y cuánto es no corriente? Y para ello tienen que tener en cuenta el planteo, lo que yo les había dicho que marcaran. Acuerden que en préstamos, a ver, habíamos comenzado con 2.000, saldo inicial. Después se había cancelado 1.200. Después habíamos obtenido un nuevo préstamo por 3.000. Y después habíamos devengado los 200 pesos de intereses. O sea, todo eso, ¿cuánto les da? Recién creo que fue Paula la que me dijo bien. Sí, 4.000 en total. 4.000, bien. Ahora, ¿cuánto es corriente y cuánto es no corriente? Eso en función, recuerden cuando yo les dije, marquen con flúor. Corriente, profe, es 1.500, perdón, 2.500 y 1.500 son no corrientes, creo. Perfecto. Por el ejercicio 10 que dice que 1.500 eran no corrientes. Perfecto. ¿Escucharon todos al compañero? Entonces, préstamos dentro del pasivo corriente, 2.500. Y si ustedes ya están armando por debajo, o sea, otro pasivo no tenemos, podemos cerrar el pasivo corriente. O sea, los 5.000 de deudas comerciales más los 2.500 de préstamos, tenemos un total de pasivo corriente de 7.500. Seguidamente deben indicar cuál es el pasivo no corriente. O sea, tienen pasivo no corriente, similar como tuvieron el ejercicio 2001. El único rubro va a ser préstamos por los 1.500. $9.000, perfecto. Bueno, ahora lo que nos queda es el patrimonio neto. Pero recuerden que el patrimonio neto se indica el importe en una sola línea, porque es lo que determinamos en el estado de evolución del patrimonio neto. O sea que para poder volcar el importe en patrimonio neto, primero tenemos que realizar, por eso es que ustedes tenían el estado de evolución del patrimonio neto, aunque en el examen no lo tengan, pero por eso acá lo tienen como una práctica para que entiendan de dónde salen las cosas. Entonces, recuerden que el estado de evolución del patrimonio neto contiene el resultado del ejercicio. Entonces, si yo me pongo a hacer este estado, también me voy a quedar corta en el sentido que no voy a tener el resultado del ejercicio. Entonces, lo conveniente es que ahora armemos el estado de resultados, porque el resultado que obtenemos del ejercicio lo volcamos al estado de evolución del patrimonio neto y el total de ese patrimonio neto es el que volcamos en el estado de situación patrimonial. ¿Queda claro o se los tengo que repetir? Acá tienen que estar, digamos, prácticos con la teoría que vimos. Bueno, entonces, el estado de resultados al 31 de diciembre del 02. Comenzamos con las ventas. Y acá ustedes fíjense todo lo que han mayorizado. Y que no es tan difícil, no tuvimos tantas ventas. ¿Cuánto es el total de ventas? Tuvimos una sola venta, chicos. 10.000. Perfecto. Entonces, ventas,
o ingresos por ventas, 10.000. ¿Qué sigue como rubro en el estado de resultados? ¿No sigue el CMB? El costo por mercadería vendida. Exactamente, el costo de mercadería vendida o costo de ventas. Bueno, acá hicimos un asiento, tuvimos una sola venta. ¿De cuánto es? De 6.000. 6.000. Bien, entonces, costo de mercadería vendida o costos de venta, 6.000, restando a los 10.000. Ahí sacan un subtotal que sería la ganancia bruta. ¿De cuánto? De 4.000. De 4.000. Bueno. Ahora tenemos que trabajar lo que serían los gastos operativos, los gastos de administración y comercialización. O sea, todo lo que ustedes registraron como resultados positivos y negativos, excepto los resultados de las operaciones periféricas, o sea, cuando se vendieron las inversiones, cuando se vendió el bien de uso y los intereses del préstamo, que ustedes saben que eso va por fuera de las operaciones comerciales propiamente dichas. Entonces, obteniendo el saldo de las cuentas de resultados positivo y negativo, porque van a tener de los dos, positivos y negativos. Primero, considerando esas cuentas, lo que ustedes mayorizaron. Se arriesgan a que no fueron tantas. De todos los asientos que hicimos, tuvimos primero el resultado positivo 10.000, que fue las ventas, eso ya lo tenemos en el estado de resultados. Los 6.000, que fue el costo de venta, ya lo tenemos. Después tuvimos 300, que era por la venta del bien de uso. Esos 300 por la venta del bien de uso va aparte, no va dentro de gastos de comercialización y administración. O sea que esos 300 los tenemos que apartar porque hay que exponerlos por separado. Los 600 de las amortizaciones, eso sería resultado negativo como gasto. No sabemos si es de comercialización o de administración, por eso en este estado de resultados, como no tenemos gran detalle en el planteo, los vamos a colocar junto, gastos de administración y comercialización. O sea, 600 pesos de amortizaciones es un concepto. Después teníamos los 400 pesos de intereses, eso es financiero, eso se excluye, porque los tenemos que reconocer aparte. Los 300 de la venta de la inversión, eso también va aparte. Lo que sí tenemos son los 700 pesos de gastos varios y qué otra cosa más. Y los seguros. O sea que en realidad tendríamos 3 cuentas de resultados negativos, que serían gastos de administración y comercialización. Los 600 pesos, los 700 y los 400. ¿Me siguieron? ¿Cuánto les da eso? Eli, ¿los 400 de dónde salieron? Que me perdí ahí. Los últimos 400 fue el tema de los seguros de vengados. Ah, ok. ¿Cuánto sería el total 1.700. de gastos? 1.700. Entonces, a los 4.000 de ganancia bruta le van a restar los gastos de administración y comercialización de 1.700. Seguimos. Ahora tenemos que exponer, porque como son operaciones periféricas, se exponen por separado, el resultado de la venta de inversiones permanentes. O sea que sería un rubro, resultados, inversiones permanentes. ¿Cuánto fue ese resultado? 300. 300 positivo, o sea que ustedes tenían una ganancia bruta, ganancia de 4.000, menos 1.700, más 300. Bueno,
Otro rubro sería el resultado de la venta de bienes de uso. ¿Cuál fue el resultado que tuvimos por la venta del bien de uso? 300. 300 positivo también. Sumamos 300 más. Bueno, y lo que nos queda sería los intereses generados por los pasivos, por préstamos. ¿De cuánto eran esos intereses negativos devengados? De 400, negativo. 400 restando. Bueno, no tenemos ningún otro más resultado. O sea que si ustedes hacen esa cuenta, ¿cuánto sería el resultado ordinario? 2500. 2500, perfecto. Después correspondería, o sea, restar resultados extraordinarios que no tenemos en este planteo, restar el impuesto a las ganancias, que no lo tenemos acá. Por lo tanto, el resultado del ejercicio sería una ganancia de 2.500 pesos. ¿Queda claro? Sí, sí. Si ustedes toman el esquema con el que vimos la clase teórica, van a ver que inclusive en ese esquema tienen más rubros. Esto está más simplificado, cosa de que entiendan un poco la metodología de trabajo. Bueno, entonces ya teniendo el resultado del ejercicio, estoy en condiciones de hacer el estado de evolución del patrimonio neto. Eli, perdón, Sí. antes de empezar con esto, porque en el examen, no, a pesar de que lo vamos a ver ahora, no lo vamos a tener que hacer. ¿Cómo hacemos para llegar de este número al resultado del patrimonio neto? Lo van a tener dicho, no lo van a tener que hacer. O sea, nos vas a decir vos el estado Claro. del patrimonio neto es... Claro, sí, sí. El patrimonio es tanto. En eso no estén preocupados porque no van a tener cosas raras. Bueno, entonces, si ustedes tienen el esquema de la clase teórica del estado de evolución del patrimonio neto, recuerden que teníamos como dos grandes columnas, una era los aportes de los propietarios y la otra eran los resultados acumulados. Entonces, acá tenemos que partir de los saldos iniciales del patrimonio neto. Entonces, dentro del aporte de los propietarios, vamos a tener la cuenta capital, que teníamos 5.000 pesos al inicio. Y dentro de la gran columna resultados acumulados vamos a tener una que van a ser resultados no asignados, 4.000. O sea que el total de esa fila es 9.000. A ver, para no complicarlos, yo estoy tratando de que relacionen con la teoría, pero los saldos que tenemos al inicio de las cuentas del patrimonio neto son dos. Recuerden que lo teníamos en los datos complementarios, capital y resultados no asignados. Bueno, eso es lo que se coloca en el primer renglón, los saldos al inicio. Capital 5.000, resultados no asignados 4.000, total del patrimonio neto en la última columna, que sería del inicio, 9.000. ¿Alguien quería preguntar? Sí. ¿Puedes mostrar tu pantalla? Porque si lo tenés ahí enfrente, por ahí este estado que es diferente, al ser vertical, lo podemos visualizar mejor. Yo lo que podría hacer directamente, a ver, un segundo.
¿Todos están con el campus? Sí, profe. Bueno, me va a ser más sencillo subírselos al campus porque estoy teniendo problemas con el archivo. Un segundito. Se los voy a subir en materiales prácticos que se van a encontrar con un archivo que es el enunciado, pero después tiene la solución. ¿Lo pueden visualizar? Ya yo lo veo cargado, ¿eh? Sí, ya se puede abrir. Es un Word. Sí, es en Word. Bueno, o sea, está lo que ustedes tienen, pero está la solución de todo este caso. Bueno, ¿pudieron ubicar el estado de evolución del patrimonio neto al 31-12-02? Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes ven que tienen los saldos al inicio en capital y en resultados no asignados 4.000, que era la información complementaria que tenían al comenzar. O sea que 9.000 era el patrimonio neto al inicio. Acá lo que se debe considerar en este, digamos, estado es la distribución de los resultados, tanto lo que es reserva legal como el retiro de utilidades de los socios. Con respecto a la reserva, ustedes ven que se baja en 200 pesos el resultado no asignado y se lo asigna a las reservas que son resultados acumulados reservados dentro del patrimonio neto. Esa es una reclasificación, es lo que hoy yo les decía, es una variación patrimonial permutativa de patrimonio neto. Y el retiro de utilidad de los socios, los 3.000 pesos, disminuye el resultado no asignado, la columna de resultados no asignados, pero no se reasigna a otra partida del patrimonio neto, sino que se va del patrimonio neto, por eso es una variación patrimonial modificativa. Recuerden que habíamos hecho el asiento del efectivo que se llevan los socios. Y el último renglón tiene el resultado del ejercicio 2002. Y ven que están los 2.500 pesos que obtuvimos en el estado de resultados. Se totalizan cada una de las partidas del patrimonio neto para poder obtener cuál es el patrimonio neto total. Entonces, el capital es 5.000, reservas 200 y los resultados no asignados quedan en 3.300. La última columna es una de gran total de control, donde ustedes dirán por qué se coloca 0 en reserva legal en la última, porque fíjense que se saca de resultados no asignados 200 para asignarlo a reservas. Entonces, un número es positivo, el otro negativo, es 0. Ahora, los 3.000 pesos que se saca del resultado no asignado para distribuir utilidades a los socios, esos 3.000 salen del patrimonio neto. Por lo tanto, no hay otra partida en el mismo renglón dentro del patrimonio neto como reasignar. Por eso en el total se consideran los 3.000 negativos. Y bueno, y lo mismo sucede con los 2.500 de utilidades del ejercicio. Por lo tanto, el patrimonio neto total al cierre del ejercicio diciembre de 2002 es de 8.500
que es el que vuelco en el estado de situación patrimonial donde ustedes ven que dice patrimonio neto según estado respectivo, 8.500. O sea que el total del pasivo más el patrimonio neto es de 17.500, que ustedes ven que responde a la igualdad contable. Una cuestión que quiero aclarar, esta solución está en base a la planilla de variaciones patrimoniales. O sea que acá no tienen los asientos de diario, pero igualmente supongo que tiene que resultar claro, porque es la planilla, es otra forma de hacerlo en práctica. ¿Se entendieron entonces los 3 estados contables? No sí, sé, profe. creo que quien había planteado era Paula al principio, que fue la que propuso ver este ejercicio. ¿Dónde habías tenido dificultades, Paula? Sí, no, en la parte de registración, toda la parte de amortizaciones y algunas operaciones que no sabía cómo registrar bien y por eso es que no me daban los números. Claro. Pero se entendió. Bien. Bueno, ¿qué otras dudas o preguntas que supongo deben existir? Me da terror el tiempo. Vamos a poder, tipo, está comprobado que se llega, ¿no? Quédate tranquila, Paula, que se llega. Son exámenes largos, en eso se tienen que concientizar, pero se llega. Los ejercicios de modelos también toman mucho tiempo y bueno, esto, aunque sea más corto, hay que dedicarle también y toda la parte de teórica también es mucho Bueno, escribir. pero a ver, ustedes piensen lo siguiente, en el ejercicio de estados contables, ustedes van a tener información de cuentas, no van a tener que hacer toda la parte de asientos de diario y asientos de mayor. Directamente van a tener los saldos y van a tener que saber ubicarlos dentro del estado de situación patrimonial y en el estado de resultados. Todo lo que nos llevó más tiempo a nosotros fue, digamos, las registraciones de las 15 operaciones. Y eso ustedes no lo van a tener que hacer. Este es un ejercicio completo como para que ustedes entiendan bien las cosas, independientemente del examen. En el examen van a tener saldos de cuentas, cómo van a armar el estado de situación patrimonial y de estado de resultados. Yo tenía una pregunta respecto a eso. O Sí. sea que no vamos a tener que hacer la registración del RECPAM. No, eso es en modelos. Ah, claro, sí. En modelos. No, acá no, ya entendí la pregunta. O sea que en el armado de estados contables, por ahí pueden llegar a tener ajuste de capital, pueden llegar a tener un RECPAM, y ustedes saben que el RECPAM va junto con los resultados financieros y por tenencia, en el mismo renglón. Si ustedes tuviesen saldo de resultados por tenencia, saldo de RECPAM y saldo de resultados financieros, esos 3 saldos los tienen que sumar. ¿Por qué? Porque van todos en el rubro de resultados financieros y por tenencia. No separamos como veníamos haciendo en una práctica, que teníamos un renglón para RECPAM, un renglón para... No, eso es para modelos. Eso es ok. para modelos. Ok. Son 2 cosas distintas. Una cosa es trabajar modelos y otra cosa es teniendo saldos, sea cual fuese el modelo, cómo preparan la presentación de los estados contables, solo del estado de situación patrimonial y del estado de resultado. Acá vimos lo del patrimonio neto, cosa de que ustedes sepan relacionar, que los 3 estados están muy relacionados, distinto con el estado de flujo de efectivo. Inclusive en esto que les subí, también tienen la solución del estado de flujo de efectivo, donde ustedes pueden apreciar que en el estado de flujo de efectivo de este ejercicio 02 tienen el saldo de la caja al inicio y el saldo de la caja al cierre. Eso significa que la caja aumentó en 400 pesos. Entonces,
el estado de flujo de efectivo lo que trata de demostrar como estado dinámico, ¿por qué aumentó la caja? Entonces se trabaja en 3 ejes: actividades operativas, de inversión y de financiación. Solo con los cobros y con los pagos. O sea, lo vemos como para que entiendan, pero desde el punto de vista práctico esto yo no se los voy a tomar. Vamos viendo. Dentro de las actividades operativas, que serían las comerciales del ente, ustedes ven que solamente se consideran las ventas cobradas, los pagos a proveedores y los pagos de gastos operativos. Nada más. Estamos hablando de cobros y de pagos. Lo mismo pasa con la inversión. La venta de inversiones fue en efectivo. La venta de bienes de uso fue en efectivo. Y después se compró un bien de uso. Entonces, es movimiento de fondos. Esto muestra solamente movimientos de fondos. Y en actividades de financiación, ustedes ahí ven que sería la obtención del préstamo, que se lo acreditaron los 3.000 pesos en la caja. O sea que acá tuvimos movimiento de caja. Después tuvimos un pago de un préstamo al cancelarse. Se pagaron intereses. Y tenemos el retiro de utilidades de los propietarios, que esa es la financiación propia. Recuerden que en financiación teníamos propia y ajena. Entonces, las utilidades es una salida de dinero de financiación propia. Entonces, se trabaja cada una de las actividades y ustedes pueden ver que la actividad operativa hizo incrementar la caja en 1.300. La actividad de inversión hizo incrementar la caja en 500. Pero las actividades de financiación hicieron que de la caja se fueran 1.400 pesos. El neto de esos 3 ejes, 1.300 más 500, serían 1.800, menos la salida de la caja, 1.400 de financiación, le da los 400 pesos, que fue el aumento de efectivo que hubo en la caja. Lo que me interesa es que entiendan, para que puedan comprender mejor la teoría. Ahora, en realidad, desde la práctica no van a tener que armar un estado de flujo efectivo, ni tampoco el de evolución del patrimonio neto. Bueno, ha resultado comprensible. Esto, a mi criterio, es mucho más fácil que modelos. Acá es saber ubicar los saldos para exponerlos y poder presentar los informes llamados estados contables. ¿Qué otras dudas tienen? ¿O está todo bien? Eli, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Después nos podrás subir un modelo de parcial como hiciste para el primer parcial? Como para Sí, pero no practicar. significa que sea igual, ¿eh? No, obvio, pero a mí el primero que subiste me sirvió para practicar, como para tener ejercicios distintos a los que ya tenemos. Bueno. Además, o sea, ¿hicieron la práctica de los de modelos que yo les subí al campus? Sí. ¿Y cómo les resultó? A mí bien. Yo no tuve problemas con eso. Bien, lo importante en rescatar de esos ejercicios, que hay 2 que van enganchados, justamente para que ustedes sepan cómo trabajar un ejercicio 2, porque siempre trabajan con el 1. El saber justamente qué cuentas mantienen saldos y comenzamos con saldos iniciales, qué cuentas cancelan sus saldos al cierre porque son de resultados. A veces algo que es simple, pero a veces les cuesta. Y si están trabajando un modelo, bueno, piensen que si están en el ejercicio 2 es porque en el ejercicio 1 ya trabajaron el mismo modelo. O sea que hay ciertas diferencias cuando uno trabaja un modelo 2 o subsiguientes de cuando uno trabaja con, digamos, el ejercicio 1. A ver acá que pusieron en el chat.
Bueno, acá pregunta Fátima si amortización entra en el parcial. No, es un tema que no entra específico en el parcial. Yo lo expliqué porque estaba dentro del ejercicio para que se entendiese y por ahí lo van a ver en los ejercicios prácticos. Los temas de parcial son presentación de estados contables y modelos contables. A ver, Daniela. No, en la parte práctica no tienen que aclarar qué tipo de variación es, ni tampoco la documentación de respaldo. Además, el tema de asientos en sí, yo no les pido. Si ustedes quieren trabajar modelos con asientos, los pueden hacer. Asientos en el de estados contables no van a tener. Van a tener directamente saldos y van a tener que saber armar el estado contable. Pero no, los temas del primer parcial no van acá. Yo por ahí les digo, esta es una variación patrimonial para que sepan relacionar los temas y para que sea más provechoso, porque por ahí ustedes, si dominan bien el tema de variaciones, le dan otros enfoques de interpretación y de análisis al estudiar. Eli, Sí. en el ejercicio de modelos que vamos a tener en el parcial, vamos a tener que hacer modelos de 2 ejercicios. No. O sea, va a ser de un solo año. Claro, pero no sería el primer ejercicio en que se aplica el modelo, porque si fuese un año, pero fuese un ejercicio donde ya se viene aplicando un modelo, les complicaría la vida. Al estilo como vienen viendo. Y bueno, esto yo ya se los había dicho en alguna otra oportunidad. Si les tomo los 4 modelos, será un enunciado de pocas operaciones. Ahora, si es un enunciado con más operaciones, entonces ahí sí les tomo un solo modelo. ¿Esto por qué lo digo? Porque ustedes generalmente se mecanizan hacen el modelo 3 porque enganchan cosas del 2 y el modelo 4 porque van enganchando del 2 y del 3. O sea que yo lo que quiero es que ustedes traten de resolver los modelos en forma independiente unos de otros. No que, está bien, hay cuentas que son similares. El RECPAN del modelo 2 es exactamente el RECPAN del modelo 4. ¿Cuál es la explicación? ¿El por qué? Y porque si tienen las mismas partidas monetarias y van a tener el mismo RECPAN. Esa es la justificación técnica, digamos. Entonces, tienen que entender los temas y poder saber trabajar por modelo, no, o sea, como que saben hacerlos bien, pero se hacen los 4 juntos, en bloque, no. Todavía no sé si les tomo un planteo sencillo con los 4 o un poquito más, con más operaciones y un solo planteo. O sea, un solo modelo con un planteo así más extenso. Pero Eli, ¿cómo viene? Sí, te escucho. una pregunta. ¿En qué momento te das cuenta de que no es posible comprobar el RECPAM por método directo y decís lo tengo que hacer sí o sí por el indirecto? Siempre vas a tener que hacer los 2 modelos, nunca te vas a salvar. O sea, el indirecto lo tenés que hacer porque cómo se exponen los saldos de las partidas no monetarias es reexpresado. Entonces, reexpresar los saldos de las no monetarias, que no son las que originan el RECPAM, ese es método indirecto, porque estás determinando el RECPAM por diferencia. Ahora, si dentro de la estructura patrimonial tenés partidas monetarias, indefectiblemente vas a tener RECPAM. Entonces tenés que hacer el directo para demostrar que el RECPAM que determinaste por diferencia en el indirecto es correcto. O sea, teniendo partidas monetarias, teniendo solo caja, y ya vas a tener RECPAM. Joya, gracias. ¿Qué otras consultas?
Cuéntenme cómo vienen, porque estamos ya prácticamente a una semana. A mí me queda un tema, porque pensaba dar hoy, pero bueno, quedará para el miércoles, de normas contables. O sea, cuando ustedes hablan de normas contables, ¿qué se entienden por ellas? Y acá la bibliografía, el de casos comentados integrales, porque es el que está más actualizado. De Chávez ya está desactualizado. Lo de normas, capítulo 9. Pero yo les voy a hacer énfasis en algunas cuestiones, porque hay otras que realmente, a pesar del libro ser nuevo, ya quedó en la historia y hay temas que están volcados ahí que está bien, yo se los puedo transmitir si ustedes tienen inquietud, pero no son temas específicos de esta materia. Bueno, ¿qué otra? De modelos, ¿en qué aspectos están teniendo algún tipo de dificultad? ¿O con qué modelo? Vos, Mateo, que hiciste la pregunta del método directo e indirecto, ¿lo preguntaste porque tenés dificultad con alguno de ellos? No, la pregunta era porque a veces en la práctica hacemos uno u otro y había veces que sí o sí resolvíamos solamente por el indirecto. Entonces quería saber si había algún contexto en el que decís que el método directo no era, digamos, posible hacerlo. No, porque al tener partidas monetarias y tener discriminada, digamos, desagregado el saldo de la partida monetaria, tranquilamente podés hacer digamos, el método directo. Ustedes habrán visto en esos ejercicios sencillos de modelos que les subí, que por ahí tienen caja y un solo movimiento en la caja. Los primeros que inclusive son sociedades constituidas que no tuvieron movimientos, pero ya el aporte que hizo el socio es caja, es una partida monetaria y eso va a implicar un RECPAM negativo si no hubo, o sea, partidas monetarias de pasivo, por ejemplo. Y son justificaciones muy breves. Yo les diría que independientemente de los ejercicios, de la guía, que los tienen que ver bien, porque todo suma, todo ayuda, traten de ver también los del libro que tienen solución y que tienen explicaciones importantes como para poder entender. Y bueno, y también esos que les subí, que son 4, que considero que son ejercicios sencillos de modelos. Porque a veces la pregunta que hasta ahora no me la han hecho es si dentro de modelos tomo devengamiento. Devengado es un tema del primer parcial. Ahora apunta el segundo a poder evaluarlos en el entendimiento de parte de ustedes de lo que hace a modelos específicos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en un enunciado yo le ponga devengamiento o no devengamiento, no me significa nada para saber si saben determinar RECPAM por el método directo e indirecto. A mí lo que me interesa ahora en este parcial es que ustedes sepan determinar RECPAM por el indirecto y el directo, por ejemplo. Pero no sé por qué siempre preguntan lo de devengado, pero ustedes tienen que pensar en esto. Cuando se devengan gastos o ganancias, son resultados. Si devengaron, son resultados. Y como resultados son partidas no monetarias y por lo tanto se van a reexpresar. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Porque son muchos. Yo ya dada la hora que es, no corresponde que empiece con el tema de normas contables porque dejaría muy cortado y no tiene mucho sentido. Prefiero que me hagan preguntas de dudas que surjan, de lo que están estudiando, de lo que están viendo. Bueno, si no, a ver,
Fátima pregunta si todavía tiene chance de inscribirse en la lista para rendir el 26. Sí, o sea, pueden entrar o salir hasta la clase anterior al examen. Porque yo tengo que saber qué grupo de un día y qué grupo de otro día. Bueno, entonces yo los libero, chicos. Y sigan estudiando, bueno, y las preguntas que consideren el miércoles. Además les digo, si ustedes quieren ir leyendo sobre normas, capítulo 9 de teoría contable, casos integrales.